Nació en Vigo hace 52 años, está divorciado, tiene un hijo, es licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializado en Psicología Clínica y Educativa. Entre su anterior etapa profesional como orientador en colegios y su trabajo en la consulta que tiene en la capital gallega, suma 16 años de ejercicio como psicólogo. Además, es coordinador de grupo de la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados. Don Carlos Galloso, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Cuando se produce el divorcio de una pareja que lleva muchos años de convivencia, que tiene una hipoteca en común, unos hijos, lazos familiares, etcétera, etcétera, puede producirse en el hombre o en la mujer un duelo, que es un término psicológico, psiquiátrico, como el que se produce cuando se pierde a un ser querido, ¿o esto es exagerado? No, normalmente es una de las fases por la que se suele pasar, ¿no?, en un proceso de separación matrimonial, ¿no? Hay la fase de duelo, que suele ser la primera fase, ¿no?, en la que a veces pues incluso la parte que está sufriendo, que normalmente suelen ser las dos partes de la pareja, pues a veces les cuesta aceptar la situación, ¿no? Y eso implica la dificultad para adaptarse a la nueva situación. ¿En qué estado, en qué situación suelen llegar a ese grupo que usted coordina en la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados las personas, los actores, digamos, de la pareja separada? Sí, normalmente suelen llegar a veces en un estado de desorientación y también pues muchas veces de consternación e incluso a veces también hasta de desesperación, ¿no?, cuando es una situación que se les ha venido un poco encima, sin haberla anticipado, a veces casi por sorpresa, ¿no? Entonces a veces llegan con una situación pues es un poco de desorientación. Lo que piden es sobre todo orientación a nivel jurídica y también a nivel psicológica. Le iba a decir yo, vacío interior y una profunda indecisión también en cuanto a qué hacer en el futuro inmediato, ¿no? Claro, claro, es como si el mundo se les cayera encima, ¿no? El mundo en el que vivían hasta ese momento se les derrumba, entonces claro, tienen que enfrentarse a una situación, claro, que es inesperada, ¿no? Es complicado esto de la pareja, ¿verdad? Sí, es complicado. ¿Son verdaderamente conscientes los adultos, esto puede ser un tópico, pero es así, de que los niños, los hijos, son los que sufren más todavía esa separación o ese divorcio? El problema es que en esa situación en la que están viviendo de separación, ¿no?, de pareja, pues a veces uno pues simplemente, digamos que respira por la herida, ¿no? Está un poquillo, todo está centrado en su dolor, en el sufrimiento que está pasando, ¿no? Y a veces no se es consciente o se pierde la conciencia de que hay otros seres, ¿no?, que son los menores, que son más indefensos y que sufren más, ¿no? Porque no tienen la madurez para asumir, como los adultos, los golpes que da la vida, ¿no? Exactamente, para afrontar la situación. Me imagino que una de las cuestiones que hay que desterrar cuanto antes, sobre todo cuando la ruptura de la pareja ha sido traumática o tiene su origen, por ejemplo, en una infidelidad, es el sentimiento de venganza, ¿no? Claro, eso normalmente la persona que se siente o ha sido dejada, ¿no?, de la relación, normalmente suele haber ese sentimiento de venganza, ese rencor, ¿no?, hacia la otra parte, y esto, claro, a veces si no se supera, si no se pasa por un proceso de perdón, sobre todo teniendo en cuenta a los menores, los hijos en común, ¿no?, porque eso va a contaminar la relación futura de esos padres, de esos menores, y va a empeorar esa relación. Es cierto que en ocasiones los padres utilizan o utilizamos a los niños, desgraciadamente, como arma arrojadiza en ese sentido, ¿no? Castigar al padre no dejándole ver a sus hijos, castigar a la madre o poniéndole trabas para ver a sus hijos, etcétera. Claro, claro, porque en ese afán un poco basado en ese rencor que hablábamos antes, ¿no?, en ese afán de venganza, pues se utiliza a veces, ya sea de forma más o menos consciente, se utiliza aquello que va a hacer más daño al otro, ¿no? Y normalmente lo que va a hacer más daño al otro es precisamente el impedir que vea a sus hijos o impedir que se relacione con sus hijos, ¿no?, porque es, al fin y al cabo, lo que en ese momento más quiere en la vida, ¿no? Pero en cualquier caso, don Carlos, no se puede construir nada sobre una base de venganza, ¿no? No, o sea, el mantenerse en ese rencor, en esa venganza,
lo único que va a hacer es eso, es primero impedir que se busquen soluciones, ¿no? Se va a enquistar el conflicto, ¿no? Con lo que si ese conflicto se lleva a través de un contencioso, ¿no?, judicial, pues va a complicarse mucho más, ¿no? Y no va a ser posible ni procesos de mediación ni procesos de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, pues se está perjudicando, cuando hay hijos, está perjudicando sobre todo a los hijos, ¿no?, a los menores. Si bien es cierto que hay padres que sí, que se desentienden de sus hijos, que no pasan a la madre la manutención pactada o establecida por el juez, ¿no observa usted también una tendencia entre algunas mujeres a arrogarse los hijos en exclusiva como si fueran de ella única y exclusivamente, con esa moda tan sumamente lamentable que existe actualmente de convertir al hombre en un ser invisible en la pareja? Sí. Sí, eso es, muchas veces viene motivado por eso, por ese rencor, ¿no? Entonces, en cuanto que el sistema de custodia en exclusiva, ¿no?, que en la mayoría de los casos pues sigue dándose a la madre, pero también hay casos de padres, ¿no?, que en un momento dado dificultan, ¿no?, la relación de los hijos con el otro, la madre en este caso, el otro padre, ¿no? Pues eso, claro, lo que hace es poner dificultades, ¿no?, muchas veces, y bueno, tradicionalmente, pues como se le asignó siempre a las mujeres el papel de cuidadoras, ¿no? Si de alguna forma pues se le da ese guarda y custodia en exclusiva, eso va a llevar a que a veces se cometen determinados tipos de abusos, digamos, de la situación y dificultades y entorpecimientos de la relación con el otro padre, ¿no?, de los menores. Yo soy, ya se lo digo, partidario más a ultranza de la custodia compartida como norma general. Es evidente que hay casos en los que no puede darse, pero ¿por qué cree usted que algo tan de sentido común como eso, que es repartir la custodia de los hijos, que ya sufren bastante 50-50, no se lleva a la práctica? Bueno, primero porque yo creo que también hay digamos que arrastramos un poco también unos estereotipos, ¿no?, culturales, educativos, que bueno, que de alguna forma ha asignado unos papeles, unos roles al hombre y a la mujer, ¿no? A la mujer más del cuidado de la prole, ¿no?, al hombre más pues de un poquillo pues el buscar el sustento, el trabajo y todo esto, ¿no? Que no deja de ser un criterio machista, si me lo permite. Sí, claro. Y ancestral. Sí, y ancestral. Entonces hoy en día yo pienso que ya se está superando a nivel social, ¿no? En la sociedad ya pues se están superando esos roles, ¿no? Vamos hacia unos roles más de corresponsabilidad y eso implicaría también pues ejercer la coparentalidad, ¿no? Y por eso en la custodia compartida, ¿no?, que también en la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados la defendemos como opción preferente, ¿no? Y ahí también, claro, estaría que los letrados, ¿no?, los jueces también pues puedan ejercer ese criterio, ¿no?, de utilizar la custodia, de alguna forma, designar la custodia compartida como preferente, ¿no? Siempre y cuando, claro, estudiando los casos en particular y adaptando la custodia compartida a cada situación en concreto, ¿no? Lo contrario lleva en muchos casos al drama. Hemos visto durante todos estos años, ya casi décadas, multitud de noticias de padres encadenados ante la casa de su madre, de su anterior pareja, de la madre de sus hijos, hombres subidos a una grúa diciendo que no se iban a bajar hasta que no les dejasen ver a su descendencia, etcétera, etcétera. ¿Es realmente consciente la sociedad de ese drama que viven muchos padres? En este caso, los hombres, en muchas ocasiones por esa custodia que se les suele dar a la madre en exclusiva, o la gente mira para otro lado ante esas noticias. No, bueno, yo tampoco creo que miren hacia otro lado, ¿no? Lo que pasa es que a veces, claro, nos hacemos conscientes de los problemas cuando nos atañen, ¿no?, cuando los tenemos cerca, ¿no? Y muchas veces, claro, hoy en día, pues quizá como es un problema, una problemática que está afectando a mucha gente, pues quizá el nivel de conciencia a nivel social es mayor que antes, ¿no? Pero aún así yo pienso que aún habría que avanzar en ese sentido, ¿no? Usted es un profesional de la psicología con mucha experiencia, 16 años trabajando como psicólogo clínico y educativo. Luego hablamos de esa parte también de los niños y de los padres, la parte de orientador. Pero usted ha pasado también por un divorcio en lo personal.
no sé si traumático o no traumático, pero desde luego puede predicar con el ejemplo cuando habla con los padres, ¿no? Sí, nosotros en el grupo de autoayuda, precisamente se llama así de autoayuda porque de alguna forma los que estamos allí hemos pasado por el problema, ¿no? O sea, tenemos un conocimiento experiencial del problema, ¿no? Y entonces, en base a cómo hemos ido resolviendo el problema o nos hemos ido adaptando a él, pues podemos compartir experiencias, compartir en sentido pues consejos y ver la forma de tratar pues de superar el problema de la separación, este duelo del que hablábamos al principio, e ir hacia una reestructuración, ¿no?, a nivel personal y de alguna forma pues reestructurar la vida de la persona, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, nosotros consideramos que la ruptura de una pareja, ¿no?, cuando hay hijos, hay que tener en cuenta que no es una ruptura de la familia, ¿no? Hay que entender que la familia continúa, siempre que hay hijos, ¿no?, en común, la familia continúa y hay que plantearse esa reestructuración, ¿no?, de la vida en función de que la pareja está separada, pero la familia continúa, ¿no?, y facilitar la relación entre los distintos miembros de la familia. ¿Cómo son esas sesiones, don Carlos? ¿Se sientan ustedes, qué sé yo, en círculo, cada uno explicando su experiencia? ¿Tienen algo de psicodrama, de expulsar hacia afuera, teatralizando un poco la situación de cada uno, lo peor que lleva dentro cada persona? ¿O? Sí, en principio, claro, es la persona que llega por primera vez, normalmente si viene está en pleno proceso de separación, ¿no?, y no digamos está en un proceso ya contencioso a nivel judicial, pues normalmente pues sí, un poco lo que hace es desahogar, ¿no?, desahogar pues eso, su frustración, incluso su rencor, ¿no?, y hasta su ira puede, ¿no?, digamos a nivel verbal, ¿no?, y eso un poco, claro, es un poco la forma en que la persona, pues, al ver que también, porque hay unas rondas de presentaciones, y ver que otras personas han pasado por un proceso parecido al de él, y que de alguna forma han mejorado y lo han superado, ¿no?, eso le da un poco también una perspectiva de que, bueno, de que ese digamos, abismo en el que se encuentra en ese momento, que se siente que está pasando, pues es superable, ¿no?, y no tiene por qué ser algo que le que es definitivo, ¿no? Y después también, bueno, el hecho de que eso, las personas que ya han superado el problema o que ya lo tienen, digamos que encarrilado un poco, ¿no?, han reestructurado un poco su vida, pues también pueden darle consejos desde un poco desde la frialdad, un poco más de racionalización, ¿no?, racionalizar el tema, porque normalmente se está viviendo desde una perspectiva muy emocional, ¿no?, entonces hay que racionalizar y tratar de que se vean las cosas con una cierta perspectiva en el tiempo y tratar de alejarse un poco de la problemática, ¿no?, que se está viviendo. Pero de inicio me imagino que habrá ira, lágrimas y casi de todo, ¿no? Sí, sí, hay gente que llega pues en una situación muy desesperada, ¿no? Y sobre todo yo entiendo que está en función de digamos que lo inesperado de la situación, ¿no? Es decir, cuanto más por sorpresa le coge a uno la separación, por la circunstancia que sea, pues más quizá esa situación de desesperanza, de duelo, ¿no?, o incluso hasta podríamos hablar de cierta desesperación, pues es más acusada, ¿no? ¿Y han tenido casos de personas que han querido quitarse la vida? O sea, que a mí me conste, ¿no?, que a mí me conste, no. Aunque bueno, no exactamente a lo mejor en las primeras fases de la separación, ¿no?, pero quizá cuando hay problemas sobre todo de dificultad con los hijos, ¿no?, dificultades graves de ver a los hijos, de seguir relacionándose con los hijos, ahí sí que se ha llegado a situaciones casi dramáticas, sí, incluso de situaciones de límite. Sí. ¿Por qué hay tantas separaciones y divorcios en España? ¿Y por qué somos tan infieles? Sí, bueno, no es una pregunta. ¿Que es parte del carácter latino o Sí. ocurre lo mismo en otros países? No sé, qué sé yo. Sí, bueno, hoy en día, claro, quizá ha habido un cambio en algunos valores, ¿no? Entonces, quizá, pues bueno,
el sentimiento, la fidelidad, un poco, pues a lo mejor no es un valor que a lo mejor se tiene tan en cuenta como a lo mejor en otras épocas. También un poco por quizá las circunstancias, hay muchas posibilidades de relacionarse, ¿no?, de conocer mucha más gente, a veces las situaciones también laborales, ¿no?, porque a veces también hay familias que por temas laborales, pues apenas una pareja apenas puede tener relación, porque uno trabaja, a lo mejor hay muchos casos que trabaja uno de noche, otro de día, ¿no? Puede haber muchas causas, ¿no?, muchas causas que lleven a una situación de crisis de pareja y de separación, ¿no? Y durante su etapa como orientador de niños en colegios, ¿observó usted alguna tendencia o un cambio educativo que nos haga pensar que esto no va a seguir siendo así en el futuro, o piensa que seguirá siendo igual? Bueno, hombre, hoy en día quizá ahora se está revalorizando un poco la figura de los enseñantes, ¿no?, de los profesores, los maestros, y se le está dando quizá un mayor peso de autoridad, ¿no? Y en ese sentido pienso que eso es una línea positiva por donde habría que continuar, ¿no? Y sobre todo ahondar ahora en la colaboración entre los profesores, los enseñantes y los padres. Es decir, que si de alguna forma los hijos ven que hay un entendimiento y hay una colaboración entre la familia, los padres y los colegios, ¿no?, los enseñantes, pues eso, los educadores, pues eso yo pienso que va a redundar en que tiene que haber una coherencia, de alguna forma una colaboración, ¿no? Y que haya una complicidad, una coherencia entre los padres y los profesores. Visto lo visto, ¿usted cree que lo raro y lo excepcional es que una pareja se lleve bien? Hombre, hay casos, ¿no?, porque eso, claro, todos conocemos casos de parejas que llevan toda la vida, ¿no? Sí. Y siempre, claro, teniendo dificultades, ¿no? Lo que, hombre, hay quien dice, yo no tengo... tengo un amigo que dice que el amor, ¿no?, el amor continuado y así, que es como un milagro, ¿no? Y desde luego el que en un momento dado pues consigue eso, tener una vida en armonía y tal en pareja, pues yo pienso que puede dar gracias a Dios, ¿no? Porque es, en el sentido, a veces también es cuestión de, claro, de haber trabajado, porque enfrentar los problemas y buscar soluciones, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué le recomendaría usted a una pareja antes de que comience su convivencia en común? Antes de contraer matrimonio, por ejemplo. Sí, yo le recomendaría sobre todo mucha calma y que se tomen las cosas con calma, ¿no? Y es decir, y después que se planteen preguntas no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Que se hagan preguntas con relación a esa otra persona, a ese medio y largo plazo, ¿no? Preguntas pues del tipo, yo me veo viviendo con esta persona pues durante muchos años, me veo con esta persona como madre o padre de mis hijos. Este tipo de preguntas, ¿no?, que son preguntas pues un poco que trascienden lo inmediato, ¿no?, lo del momento tal, creo que está bien el planteárselas y en calma pues buscar respuestas, ¿no?, en la relación y en la comunicación diaria, y ir conociendo a la persona e ir viendo si se van respondiendo a estas preguntas en sentido positivo. Es que mejor prevenir que curar. Claro. Como psicólogo clínico, ya por último, don Carlos, ¿cuáles son los casos más frecuentes que ve a día de hoy en su consulta en la capital gallega? Sí. La mayoría de los casos son problemas derivados de ansiedad, ¿no? Entonces son todo lo derivado de problemáticas de ansiedad, que pueden ser fobias sociales, o pueden ser problemas de insomnio, ¿no? También, o pueden ser también incluso derivar a temas ya de depresión, ¿no? Porque un proceso de ansiedad continuado en el tiempo y que se ve que no se resuelve, ¿no?, ya sea que puede empezar por un proceso de estrés, si eso pues ya se cronifica, ya puede llegar un momento en que se transforma en un trastorno ansioso depresivo y puede llegar incluso a llegar a una depresión de tipo mayor, ¿no? Profunda. Claro. En cualquier caso, todos o la mayor parte de ellos derivados del tipo de vida tan alocado que llevamos hoy en día, ¿no? Sí, un tipo de vida muy estresante, en la que, claro,
tenemos muchas posibilidades bueno, claro, de tener información, de hacer muchas cosas, ¿no? Muchos medios. Y entonces, claro, eso si no sabemos dosificarlo, no sabemos seleccionarlo también, pues puede llevar a que un poco que nos estresemos, ¿no? Usted es además profesor de yoga. ¿Es verdaderamente efectivo el yoga para frenar precisamente ese estrés que llevamos encima muchos de nosotros? Sí, sí, es efectivo porque el estrés fundamentalmente es una activación del sistema simpático. Se activa el sistema simpático, con lo que se acelera pues, los ritmos naturales de la respiración, el corazón, ¿no? Y el yoga lo que hace es precisamente a través de una serie de ser conscientes en unas posturas de la respiración, ¿no? De tomar conciencia del cuerpo, ¿no? De las sensaciones propioceptivas y la respiración, lo que hace es activar el sistema parasimpático, que contrarresta un poco esa activación del simpático, ¿no? Entonces, si el estrés es una activación en exceso del sistema simpático y continuada en el tiempo, si logramos activar el sistema parasimpático, contrarrestamos ese estrés, ¿no? Y de alguna forma podemos contrarrestarlo y pararlo, ¿no? Pues le vamos a dejar ya, precisamente para que vaya a impartir una de esas clases de yoga a las que me gustaría acudir algún día, por lo menos de espectador. Don Carlos Galloso Marchante, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una buena noche.